Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora. Y sean bienvenidos a un episodio más. Gracias a todos por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. Ahí en la página, bueno, pues tenemos nuestro WhatsApp personal. Si me quieres mandar tu anécdota, tu historia, tu relato, comentarios, fotos, videos, de lo que sea, raza, con mucho gusto. Claro, siempre tenga que ver con miedo, con historias parecidas, con mucho gusto, raza. Ya saben que aquí realmente contamos todo tipo de miedo, miedo real, historias de todo tipo. Y bueno, no le hacemos el miedo a nada no le hacemos el feo a nada que dé miedo. Raza, gracias, un saludo a la gente que está en Colombia, gente colombiana. Cuídense bastante, pórtense bien, igual raza de Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, toda la raza de Sudamérica. Ya saben que, pues, mientras hablemos español, castellano o como ustedes lo quieran llamar, más o menos ahí nos entendemos. La siguiente historia, raza, nos llegó de Tampico. Por ahí hay gente que siempre nos sigue. Nuestra amiga Laura, que siempre está en los comentarios. Un saludo, te mando un saludo. Esto ocurrió en Tampico en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Raza, ocurrieron muchos sucesos raros en esa época. Yo había escuchado en algún momento una historia parecida, creo que lo vi en una revista. Y bueno, esto que me llegó, vaya que tiene que ver, tiene que ver, por lo menos algo ha de tener que ver. Y gente, siempre les digo, abran los ojos. A veces pasa que muchos jóvenes no platicamos con ancianos o con personas mayores. Y bueno, ustedes pregunten siempre. Pregunten y se darán cuenta de cosas que a lo mejor son interesantes y uno no lo comenta, porque a veces uno como joven tontamente cree que los abuelos o los ancianos no tienen nada interesante que decir. Y bueno, esto nos lo mandan de allá, un amigo que se llama Geranio, perdón. Bueno, un saludo, Geranio. Bueno, Geranio Manuel. Te vamos a decir Manuel para que todo esté bien. Y bueno, pues esperemos sea de su agrado. ¿Qué tal, gente de Miedo 867? Les mando un saludo. Vivo en Altamira, pero bueno, toda mi vida crecí en Tampico, cerca de lo que viene siendo el puente que entrelaza lo que es Tampico con Pueblo Viejo, ese puente tan conocido. Y bueno, pues de niño vivíamos en otra colonia. Y bueno, pues yo recuerdo esto cuando estaba muy niño. Nos platicaba mi abuelo que él tenía una hermana cuando era muy joven. Mi abuelo llegó a vivir hasta 112 años. Y bueno, pues esto ocurrió cuando él era muy niño. Algo pasó en la familia que bueno, fue muy complicado. Esta historia le pasó a pues a un familiar de mi abuelo, una mujer. Y bueno, pues ya saben, la gente antes no se andaba con filtros para decir las cosas, a pesar de que mi abuelo era una persona muy seria y muy huraño. Él siempre decía las cosas como salían. Si era blanco, él decía blanco. Si era del otro color, él te decía el color que fuera. Si un hombre era de tal forma, le decía de tal forma. Y si una mujer era tal, pues también lo decía. Él decía que, bueno, en esas épocas, mi abuelo, bueno, su papá, perdón, o sea, estaríamos hablando de mi bisabuelo, había sido enviado a las reservas porque México pues estaba, ya ven que era la Segunda Guerra Mundial. Esto pasó ahí por el 43, si no me equivoco, o si no, mi abuelo no se equivocaba, en paz descanse. Y bueno, pues ellos se dedicaban a vender en un área donde había muchos bares y cantinas cerca de lo que vienen siendo los muelles, los puertos. Y él decía, pues yo de niño vendía botanas, cacahuates, semillitas.
y veía como su hermana más grande, pues era, ya saben, al parecer le gustaba la vida galante. Y bueno, esto fue complicado para nuestro abuelo, siempre vivió con eso. Al parecer, bueno, pues su papá nunca regresó. No se supo si a lo mejor escapó, no quiso tener nada que ver con los conflictos que había. Solo se supo que él había sido convocado para la reserva del ejército y simplemente desapareció de un día para otro. Nunca volvieron a saber de él. Tanto su mamá como su hermana se quedaron sin nada. Y mi abuelo todavía tenía otro hermano más pequeño y otro más pequeño, o sea, eran dos muy pequeños y él ya trabajaba desde niño. Y bueno, al parecer su hermana mayor y su mamá, pues al no tener otra opción, al parecer se dedicaban ahí a la vida nocturna. Y bueno, él cuenta que en esas épocas era muy común ver marinos del país vecino, del norte, y que bueno, todo era común, pero bueno, sobre todo él llegaba a contarle su mamá o su hermana que eran buenos clientes porque ellos llegaban y querían diversión, querían pasarla bien, y como bueno, prácticamente no sabían si iban a vivir un día más, se gastaban su dinero en mujeres, en vicio, en lo que pudieran. Y esto ocurrió por ahí cerca de las fechas de Día de Muertos. Solamente recuerda que eran unos días antes, no podría asegurar el día. Y él dice, bueno, pues que es muy noche. Eran otros tiempos, tampoco las personas andaban tan noche, pero ya había pasado medianoche y su mamá y lo había mandado de regreso a unos cuartos donde ellos rentaban. Y bueno, pues da la casualidad de que cuando él llega está solo, su mamá se quedaba más tiempo. En una de esas dice que cuando él estaba ya dormido, llega su hermana. Llega su hermana y bueno, pues lo corren de la casa, vivían en unos cuartos y lo sacan. Al parecer venía acompañada de un hombre pues alto, rubio, que pues, tenía todo el aspecto y el uniforme de ser marinero. Parecía un marinero pues del país vecino. Y bueno, pues él sabe que pues su hermana iba a hacer sus cosas. Y bueno, pues le dicen que se salga unos momentos. Al salirse él, pues está ahí solillo en la noche. Y de repente escucha que su hermana empieza a gritar. A gritar, a gritar, a gritar. Y bueno, pues tenían, por así decirlo, personas que se encargaban de cuidar a las muchachas. Este niño al escuchar esto va a la entrada de esa calle donde había pues esas personas que, bueno, ya saben, que se encargan de, bueno, no sé cómo decirlo, de representar a las damas esas. Y bueno, regresan corriendo. La puerta estaba cerrada. Abren la puerta de la casa y van rápido a la habitación. Y bueno, al llegar a la habitación, encuentran al abrirla que sale una nube extraña de, no sé cómo decirlo, humo totalmente verde, pero este humo tenía un sabor cobrizo, un sabor que él decía, todavía lo recuerdo, me duró muchos días, un sabor como una sensación como que la lengua le latía, que sintió el golpe, le ardían los ojos, le ardió la nariz y durante varios días la lengua la tuvo como parpadeando o como que le pulsaba. Y bueno, la hermana estaba en un rincón tirada en el piso
pues en su ropa laboral, es decir, pues ustedes se imaginarán que nada, y pues esta nube estaba ahí, y bueno, la chica a partir de ahí, la persona esta, que qué pasó, qué te hicieron, y bueno, él ya no supo nada, no supo más. De niño fue mucho, se llevan a la hermana, la mamá después llega y bueno, no comenta nada. Él dice que después de unos días llegaron unas personas que parecían policías y simplemente se llevan a la muchacha, pues digámoslo así, de paseo. Y bueno, pues da la cosa que la chica, después de que regresa muy asustada y divagando, y a raíz de ahí perdió la razón. Ella, pues a pesar de hacer lo que hacía, pues estaba una persona consciente, era una persona con inteligencia, y bueno, se fue yendo como si algo le hubiera pasado, que bueno, fue perdiendo la razón, y cada que ella veía humo, se asustaba, cada que ella veía niebla o cosas así se asustaba, incluso cada que veía gente rubia se asustaba, y bueno, fue que pues así creció esta chica durante muchos años, hasta que ya como a la edad de los 30 y tantos años, ella ya se perdió totalmente, y la mamá fue la que dio la cara por ellos. Pues esta chica un día amaneció con una soga. Entonces, pues fue muy traumático para mi abuelo. Y bueno, ya después de mucho tiempo, a mi abuelo, su mamá, le comenta lo que al parecer ocurrió. Ya en pláticas de adultos, de hecho, bueno, lo loco que pasó en esta situación es que pues mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, se casó con un señor que era de otro estado, se hicieron muy religiosos, incluso se hizo de otra, pues se hizo cristiana, se hizo de una religión protestante, y bueno, ya decía muchos testimonios, eran de los que dan sus testimonios de todo lo que hacían, y bueno, ella comentó que su hija, en los momentos que no estaba loca o que estaba más consciente, la intentaron llevar en alguna ocasión con una persona que hablara con ella, y ella dijo, bueno, pues es que desde que llegaron, encontraron a estas personas que habían llegado en un barco que nadie vio cómo llegó, e incluso personas de ahí, del muelle, dijeron, oye, pues ese barco era un barco militar americano y que venía expeliendo esta neblina verde. Y bueno, bajan a los marineros, a los tripulantes, y bueno, al parecer gente de mantenimiento, especialistas, gente con trajes empezó a trabajar adentro, y no querían que los marineros estuvieran cerca, pero simplemente se les dijo que podían salir a muchos lugares, pero que no podían consumir alcohol, y que no comieran. Pero bueno, pues da la cosa que los llevan en la noche, donde ya no hay nada más que comida y vicio, y bueno, pues la mayoría de los marineros estos, pues se fueron a diferentes lugares. Uno de ellos vio a la hermana de mi abuelo, y ahí todo adelante, pero ocurre que él decía que, bueno, a pesar de que estábamos en Tampico, al atender gente de otro país, bueno, pues supongo que sabían comunicarse en ciertas cosas en inglés, y bueno, que les decía que habían pasado cosas extrañas, muy extrañas, que bueno, todo indicaba que era imposible que en tan poco tiempo hubieran llegado a ese destino. Y bueno, pues ya de ahí se pasaron a la negociación de las labores que hacía esta dama. Y bueno, ocurre que cuando están
pues en medio de las labores, ella dijo que empezó a oler ese mismo olor que yo sentí con esa, bueno, que sintió mi abuelo con esa, pues esa neblina verde, y que de repente el hombre simplemente, al parecer, desapareció de entre los brazos de esta mujer, lo cual pues para ella fue impactante. Todo se hizo una neblina y ella dijo que esa neblina se iluminaba, se apagaba, se iluminaba, se apagaba, y se empezó a escuchar un zumbido adentro de su cabeza insoportable. Por eso es que ella empezó a gritar, y de ahí fue donde llegó mi abuelo con la ayuda para ella. Y bueno, pues eso fue de lo más raro. También después se supo, bueno, pues lo que nos contó mi abuelo, que en esos días varias personas anduvieron buscando a mi, bueno, pues sería mi tía abuelastra, no sabría decirlo, a la hermana de mi abuelo, y que bueno, pues cuando se la llevaron fue que regresó totalmente, pues con demencia, o decía puros disparates. Honestamente yo no sé qué haya pasado. Esto ocurrió en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo platicaba mi abuelo cuando yo era un niño. Y bueno, pues espero ustedes lo cuenten. Es muy enredada la historia, pero bueno, ojalá ustedes puedan contarla. Les mando un saludo. Nos gustan mucho sus historias. Hemos escuchado algunas de por acá. Y bueno, pues les deseamos mucho éxito. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció? Los que entendieron este diagrama de cosas, les voy a dar un contexto rápido. La historia habla de que al parecer una chica que se dedicaba a la vida galante, bueno, antes hacían eso, ahora ya nomás abren OnlyFans. Bueno, no, una chica se dedica a la vida galante, llega un barco misterioso envuelto en una neblina verde. Nadie supo cómo llegó. Se salen los marineros, uno de ellos contrata los servicios de esta chica, y corren a un niño de una habitación, que cosa pésima, pero bueno, cuando están en medio de lo suyo, resulta que en ese cuarto desaparece el hombre, y bueno, nadie supo qué ocurrió. Y yo creo que tengo una respuesta, creo. Quiero decir esto, el canal de 1867 es un canal de entretenimiento y como tal debe de tratarse. Acuérdense que solo soy un narrador de YouTube y ya las divagaciones que haga este servidor son pues cosas mías. Miren, en el año de 1943, que justamente es prácticamente a la mediados de la Segunda Guerra Mundial, se sabe que un país, el cual no voy a mencionar porque de ahí es la plataforma donde uno pertenece, bueno, estaba haciendo experimentos con un buque. Este experimento es el proyecto Filadelfia, y se supo que avanzó en costas estadounidenses. Ok, en un periodo corto. Se supone que se quería lograr la invisibilidad. Iba a decir imbecilidad, no, eso es otra cosa. Invisibilidad del barco a los radares. Y no hablo de forma física, hablo de que ser invisible a los radares. Pero al parecer se logró la teletransportación. Se habla de que ocurrió en Estados Unidos, pero miren esto, para que vean lo que hay que tener cultura de barrio. Cuando yo era muy joven, muy niño, tendría unos 11, 12, 13 años, había una revista de esas chiquititas, como tipo el libro vaquero de las chambeadoras y esas cosas. Recuerdo esas revistas, Así Soy y Qué, Sensacional de Luchas y todo eso, pero había una que se llamaba Las Entrañas del Oculto, que hablaba justamente de que en Tampico, en esa época desembarca un buque y bajan varios marinos de ese país, se meten a una cantina y bueno, empiezan una trifulca. El dueño de la cantina, al ver que iba a ser un desgarriate, encierra todo, cierra la cantina por fuera, va por la policía. Cuando todos llegan escuchan un zumbido muy fuerte y bueno, ven que entran y está todo hecho un madre y no hay marinos, ¿ok?
pero había huellas de cosas así. En esa revista al parecer encuentran a uno muy tomado. Creo que se llamaba Martin King, no lo sé, creo. Y explicaba que les habían dicho que no tomaron y él se había puesto hasta las manitas, se puso bien calderón. Y bueno, al parecer por eso no habrá pasado. Quiero decirles esto, esta historia me llegó hace unos meses. Coinciden las cosas en varias cosas. Lo primero es que pasó en Tampico. Lo segundo, bueno, pues si unos jalaron a un congal, seguramente otro jaló pues en las mismas áreas, se encuentra uno el mismo tipo de servicios o servicios parecidos, ¿me explico? Y bueno, pues el que haya desaparecido esta persona de los brazos de una persona que le estaba dando un servicio, pues también es extraño, justo como desaparecieron estos en esa historia. No sé si esa historia sea real o no, no estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que yo la leí en una revista de entretenimiento. Y igual les recuerdo que este canal es entretenimiento, pero bueno, son demasiadas casualidades. Recuerden que Tampico fue durante mucho tiempo el puerto más importante de México. Creo que ahorita es Altamira, creo que ya está enseguida, pero están ahí pegados. Tampico, Madero y Altamira están pegaditos. Y bueno, pues ustedes decidan. Gente de Tampico, sabemos que nos escucha gente de allá, porque bueno, hay gente que siempre está al pendiente de nuestros videos. Investiguen con la gente de edad, son los que más saben. Aún hay gente superviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, raza, siempre hay que transmitir las anécdotas de generación en generación. Es una historia muy interesante. Les recuerdo, raza, porque ya saben que el canal de Miedo 867 es un canal de entretenimiento y como tal debe tomarse todas las cosas que aquí se comentan. Pero siempre les digo, raza, abran los ojos. La verdad siempre está allá afuera. Se sabe que bueno, hay cosas que nunca tienen explicación. También en esa revista había visto que justamente el marino el dueño de la cantina, había ido a quejarse de que, oye, pues que me reparen todo el desgarriate que me hicieron. Y resulta que le dijeron, no es cierto, ese barco nunca vino a México, y si sigues engrosándola, te vamos a meter un problema. Y de hecho él tenía conocidos en el puerto, y bueno, gente del puerto, del muelle, había dicho, sí es cierto, llegó un barco justamente con una neblina verdosa. Y bueno, investigando nosotros, busquen ustedes el proyecto Filadelfia. Habla de que ese barco andaba con cosas verdes. Les voy a decir algo. La sensación de que la lengua te parpadea, al parecer es un síntoma de radiación. Entonces, bueno, pues ustedes tengan su propio criterio. Esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo. Y ya saben, raza, en este canal no solamente hablamos de miedo, brujas, duendes, cheneques, hablamos de todo. Y bueno, pues ustedes son los que deciden. Ya saben, raza, estamos para servirles. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. Estamos para servirle. En la página está el WhatsApp personal de su servilleta de Yomero. Ahí me mandan su historia, su anécdota, lo que ustedes quieran, por favor. Ya saben que estoy para servirles. Y sepan siempre que se les va a responder. Hay ocasiones en que tengo muchas cosas que hacer, pero siempre trato de responderle. E igual, raza, siempre valoren cuando alguien les habla. A mí me ha dicho gente, no, es que no esperé que me contestaras. Y bueno, es lo menos que se puede hacer. Acuérdense, raza, que cuando alguien te escribe es porque se tomó un poquito de su tiempo para dártelo a ti. Y bueno, pues acuérdate que el tiempo también es una forma importante de decirle a la gente que te importa. Esperemos les haya gustado esta historia. Ya saben que cuentan con un amigo. Y recuerden, amigos, que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.